Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Este video es un video donde se trabaja la mayoría de conceptos fundamentales de esta unidad. Es importante que para poder abordar los ejercicios se tenga una fundamentación, ¿cierto? Entonces, este video lo hicieron desde la red de tutores, pero pues lo quiero compartir de esta forma para todas aquellas personas que no lo han revisado. Lo primero que nosotros, ¿qué es lo que vamos a aprender en este video? Pues, ¿qué es un concepto de conjuntos? La clasificación de los conjuntos, operaciones que se dan entre conjuntos, que son la unión, la intersección, el complemento, la diferencia simétrica y algunos problemas de aplicación. ¿Cómo aprendemos? Pues la estrategia de aprendizaje. Nosotros sabemos que la Universidad Nacional de Abierta a Distancia maneja el aprendizaje basado en tareas. ¿Cómo? Ustedes tienen actividades permanentes en los foros de discusión, se les envía materiales de apoyo, se les retroalimenta, hay mensajes de apertura y cierre, invitación a las web conferences y atención en Skype. Los recursos, pues digamos que es el mismo entorno de conocimiento que manejamos en el curso, eh, que ya se les ha compartido. Veamos primero qué es la unión. Entonces, siempre que nosotros unimos dos conjuntos, sencillamente nosotros tomamos todos los elementos de los dos conjuntos. Si A y B son dos conjuntos no vacíos, se define la unión entre A y B como el conjunto de todos los elementos. Por eso decimos simbólicamente A unido con B es un X tal que X existe en A o existe en B. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vayamos al lenguaje natural de diseñar nuestros conjuntos, sencillamente la unión de conjuntos nosotros decimos son los elementos que están en A, por ejemplo, los estudiantes de álgebra lineal o los estudiantes de cálculo diferencial. Esa O quiere decir que estamos uniendo los dos conjuntos. Eso para que lo tengan claro en el diseño. ¿Qué es la intersección? Entonces, este símbolo de intersección es importante que ya lo tengamos, digamos, y quiere decir que son el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. Entonces nos damos cuenta que son solo los que son comunes. Por eso, en el lenguaje natural, cuando nosotros lo diseñamos, esa operación la definimos como los estudiantes que están en cálculo diferencial y los estudiantes que están en álgebra lineal, por ejemplo. Pero ya es con I. ¿Listo? La diferencia. Vemos la región sombrada. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia? A y B son dos conjuntos, entonces se define como el conjunto por los elementos que están en A, pero no en el conjunto B. Entonces, nosotros redactamos nuestro ejercicio así. Cuando definimos la operación en lenguaje natural, los estudiantes que ven cálculo diferencial, pero no estudian cálculo integral, por ejemplo. ¿Listo? Y así eh, se define la operación. X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. La diferencia simétrica, ya veamos la región que está asombrada. Entonces, lo que ya no vamos a tomar en la diferencia simétrica va a ser los elementos que son comunes. Entonces, nos dice, se define la diferencia simétrica entre dos conjuntos no vacíos A y B como el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto A, pero no simultáneamente, ¿cierto? Pero no simultáneamente. O sea, le vamos a quitar la intersección a esta operación y eso es lo que se define como la diferencia simétrica. Y así, en lenguaje natural, vamos a decir, son los estudiantes que estudian cálculo diferencial o estudian cálculo integral,
pero no los estudiantes que estudian ambas carreras, ambos cursos, pongámoslo así. Listo. ¿Qué es el complemento? Entonces, el complemento de A, por ejemplo. Entonces es todo lo que está fuera de A, todo lo que ustedes ven rodeado de gris, es todo lo que está fuera de A. Sí, y se define así con una C o con una comilla, el complemento. Entonces, para poder nosotros abordar los ejercicios de la guía es importante conocer primero las operaciones que existen entre los conjuntos. Esto, aquí estamos hablando de dos conjuntos. Cuando se relacionan tres conjuntos es importante iniciar a revisarlo, ¿cierto? Pero lo importante es tener la fundamentación. Entonces, ¿cuáles son las clases de conjuntos? Nosotros ya sabíamos qué es un conjunto unitario, ¿cierto? El que tiene un solo elemento. Un conjunto universal formado por todos los elementos del conjunto. Y el conjunto vacío, eso es importante tener esa fundamentación para su POC, para su examen final. Entonces, es bueno, digamos, abordarla y afianzarla. ¿Cuál es la relación que existe entre los conjuntos? Entonces, se dan la relación de pertenencia, se da entre elementos y conjuntos. Para indicar que un elemento pertenece a un conjunto, se usa este símbolo. Si un elemento no pertenece a otro, a este conjunto, se usa este. Relación de inclusión, un conjunto A está incluido en otro conjunto B, sí, solo sí, todo elemento de A está también en el elemento de B, como vemos en el gráfico. ¿Cómo se determina un conjunto? Entonces, estos dos conceptos son supremamente importantes. Un conjunto se determina por extensión cuando nosotros nombramos cada uno de los elementos de ese conjunto, ¿cierto? En este caso, los números primos menores de 30. Entonces los nombramos y los separamos por comas. Y un conjunto por comprensión se denota cuando nosotros definimos una propiedad o una característica de esos conjuntos. En este caso, P se definen, además es importante que tengan que se definen con letras mayúsculas, ¿sí? Así como nosotros definíamos las proposiciones simples en letras minúsculas, es importante que los conjuntos se definan en letras mayúsculas. Y cuando lo hacemos por extensión, sencillamente nombramos los elementos y por comprensión definimos una característica. Finalmente, perdón, la simbología, antes nosotros en lógica usábamos este, que era el condicional, el bicondicional, el para todo, el existe, tal que los dos puntos. Y ahora la simbología en los conjuntos es pertenece a, no pertenece, está incluido, no está incluido, limitación de los elementos de un conjunto, intersección, conjunto vacío, complemento de a manera de... Y aquí en ese viene un video explicativo, ¿cierto? Los denotamos en letras mayúsculas.
Le vamos a quitar las otras partes. La unión de R con N. Muy bien. En la medida que nosotros tengamos claro cómo funciona cada operación entre dos conjuntos, es mucho más sencillo nosotros poder aplicar el concepto a cualquier problema que nos coloquen, ¿cierto? Pero ese es el proceso. Primero, fundamentarnos en temas. Entonces aquí van a sombrar otra región, vean, sombreamos otra región y nos van a decir qué función representa. Ese es el primer ejercicio que deben abordar. Ustedes tienen un gráfico de tres conjuntos y les dan una región sombreada. Ustedes tienen que representar esa operación matemática, definir la operación matemática. Entonces, sencillamente nosotros unimos esa región sombreada, unimos con la intersección, ¿cierto? Entre R y N. Así nomás. Listo, muchachos. Digamos que eso es como lo fundamental. Tienen el material. Eh, Esta sería otra operación. Dependiendo de la región que se sombree. Y en el ejercicio 2 deben revisar porque ya nos dan valores. Entonces, pero es lo mismo, se trabaja igual, identificando cada uno de los elementos de los conjuntos y teniendo en cuenta qué valores se encierran en esas operaciones entre conjuntos. Listo, pues eso era todo. Esto es como un preámbulo, como para que nos vayamos, digamos, en una manera sencilla, eh, fundamentando. Un abrazo y bendiciones para todos.